Rolling in the deep. Bueno, bien. Bueno, esperemos que después la grabación salga bien. Porque no hay forma de arreglarlo. Y Martín ya se fue. Bueno, ¿les parece si hacemos un par de ejercicios más? Ven que arreglo un poco esta cámara que está mirando para cualquier lado. Ese bien, ¿no? Más o menos. Bueno, hagamos un par más de ejercicios. Vamos a codearlos desde acá. Bien, ahí se ve bien mi pantalla, ¿no? Sí, perfecto. Vamos a hacer un par de ejercicios que están todos en la guía, así que los pueden leer de ahí si quieren. El primero que vamos a hacer, el más fácil para mí, es el siguiente. Si es el ejercicio 16 de la guía de TDAs, que es el de hacer un measure de lado de pilas. Vayan leyéndolo mientras respondo esto que me dijeron acá. Búsquenlo en la guía si quieren, si no, léanlo de mi pantalla. Vamos a seleccionar las preguntas, muchas teóricas. El parcial. Y el parcial tiene una combinación de todo. O sea, vamos a hablar todo lo que vimos. O sea, mucho práctico, pero también hay preguntas teóricas. Bueno, ¿qué me dice el ejercicio? No, me dice que vamos a tener que escribir una función, que es la que tengo escrita acá. Y me dice que son pilas de enteros, que pueden tener valores repetidos, ¿sí? Cada una están ordenados. ¿Sí? Fíjense que dice que fueron ingresados de menor a mayor. En realidad sería ingresados de mayor a menor, pero bueno. De manera que el primero que se ingresó fue el más grande y el último que se ingresó fue el menor, ¿no? Si fuera al revés, habría que hacer un paso más, pero para no complicarnos tanto. Entonces tenemos que implementar la función que me dice acá, sí, que reciba ambas pilas y que va a doler un slice, el cual va a tener ordenados de menor a mayor todos los elementos de ambas pilas sin repeticiones. Detallar y justificar la complejidad, bla, 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 eso lo podemos ver después. Primero implementémoslo y después justificamos. De vuelta, entonces, me dice, tenemos dos pilas que van a tener enteros positivos, que van a estar ordenados, van a estar ordenados, y la función me tiene que devolver un slice con los elementos también ordenados, pero sin repeticiones. ¿Cuántos elementos hay en cada pila? No necesitamos saber cuántos elementos hay en cada pila, honestamente. No, la verdad que no es necesario. Pues yo sé cómo iterar una pila, ¿no? Al fin y al cabo. O sea, yo sé que mientras la pila no esté vacía, yo voy a poder ver el tope y desapilar, ¿no? Y con esas operaciones es lo único que vamos a necesitar para poder hacer lo siguiente. Bueno, ¿qué deberíamos hacer entonces? Hacemos un for, más que un while, ¿no? O sea, de alguna manera tenemos que iterar. ¿Pero qué iteramos? ¿Cuál de las dos pilas? ¿O cómo hacemos para iterar estas dos cosas al mismo tiempo? ¿Qué tendríamos que hacer? Ok, ¿y cómo itero las dos pilas al mismo tiempo? Porque una es fácil, ¿no? Mientras la pila no esté vacía, desapilo. A mí me va gustando. Mientras ninguna pila esté vacía, yo sé que puedo ver el tope y desapilar de ambas, ¿no? Alguna, de hecho voy a copiar así no lo escribo tanto. Alguna pila puede estar vacía antes que la otra, seguro, porque no necesariamente tienen la misma cantidad de elementos. Pero eso es algo que tenemos que chequear más adelante. El cobro principal de la función va a ser esta parte, como dijeron recién, donde vamos a iterar ambas pilas.
Y tengo que hacer import pilas. No, o sea que mientras ambas pilas no estén vacías, ¿qué tendríamos que hacer? ¿No? Porque la idea es dos cosas. Los elementos van a tener que estar ordenados, ¿sí? En el slice resultante, pero además tenemos que eliminar los elementos repetidos. ¿Mm? Obviamente vamos a ver los topes de cada una de estas pilas porque sabemos que lo podemos hacer porque no están vacías. Y con ese tope que vemos, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Podés ir comparando entre los primeros elementos y si hay Ok, uno que ya metiste, avanzar sobre esa pila y seguir comparando. bueno, me Eso es gusta lo la que se me idea. ocurre como en primera instancia. Me gusta la idea. También tengo que crear el array. Ah, cierto, sí. Siempre creamos el arreglo resultado. Resultado, sí, como siempre les digo. Al final lo vamos a devolver. Podés Eh, hacer, perdón, no, podías comparar los primeros dos valores y como están ordenados de menor a, o de mayor a menor en realidad, podés iterar siempre de uno sabiendo que del otro no vas a meterte con resultados que están repetidos, digamos. que no están repetidos. Ahí me mareaste, porque cada pila puede tener elementos repetidos, ¿no? Si yo tengo algo así, donde esta es mi primer pila, ¿no? Y como dicen que fueron ingresados de mayor a menor, tengo el más grande abajo. Así me es más fácil también. Vamos a suponerte que tengo una cosa así. Supónganse que estas van a ser mis dos pilas, ¿no? P1 y P2. Me dicen, a ver. Uy, todavía no se clic ahí. Compara los topes. Básicamente tenemos que hacer dos cosas, ¿no? Vamos a comparar los topes entre sí para ver cuál de los dos es menor. Y además vamos a comparar con lo que ya tengo en mi resultado. Sí, porque como dijimos, tenemos que hacer dos cosas. Tenemos que ir insertándolos en orden, pero además tenemos que eliminar los repetidos. Entonces, si tenemos que hacer dos cosas, probablemente tenemos que hacer dos chequeos. ¿Sí? Que son estos dos que yo les digo, que es lo que me están diciendo en el chat, básicamente, de una manera u otra. Donde me fijo los topes, veo cuál es menor, agarro ese, y ahora ese lo comparo con lo que yo tengo en mi slice, ¿no? Lo voy a agregar únicamente si es distinto al que ya había agregado. ¿Sí? Esas son las dos condiciones que tenemos que hacer. Entonces, vamos a ver los topes. Si el tope del primero es menor al tope del segundo, voy a quedar con ese, ¿no? ¿Qué significa quedarme con ese? Podemos hacer lo siguiente, fíjense qué fácil. Vamos a agarrar un actual, que va a ser un entero. Si este es menor, mi actual va a ser P1.desapilar. Y si no, actual va a ser el de la otra, desapilar, ¿no? Y ahora comparo con lo que tengo en mi slice. ¿No faltaría chequear si son iguales? Si son iguales, es una buena pregunta, ¿no? O sea, ¿qué pasaría si son iguales? ¿Cuál de los dos tengo que agarrar? Ah, te Puedes va a hacer, agarrar el puedes de hacer que uno sea P2. Sí, menor o exacto. igual directamente. Claro, pero es Y lo es lo mismo que hacer mismo. lo que ya tengo acá. Sí, O es sea, verdad. si va a ser Ah, estrictamente claro. menor, agarro el primero. Si es mayor o igual, agarro el segundo. Es lo mismo, ¿no? Si quieren pueden poner un igual acá. Un igual acá. Bueno, dejo de responder el teclado. Si quieren pueden poner un igual acá, que el resultado es el mismo. Claro que no cambia. Y ahora comparamos con lo que tenemos en el slice. ¿Cómo comparamos con lo que tenemos en el slice de resultado? ¿Qué tendría que ver? Ir llevando un Podrías contador. tener un Ah, contador para ver la posición del slice que tenés que chequear, digamos. ok, pero ¿es necesario?
¿Cómo sé cuál es el último elemento de mi slice? Como me dicen ahí en el chat. Por la longitud. ¿Sí? Fíjense que acá, como tengo un slice vacío al cual yo voy a ir agregando cosas ahora usando append propiamente, el slice siempre va a tener la cantidad de elementos que yo necesito. ¿Sí? No van a tener más que eso. Entonces siempre al final va a tener el último elemento. Si no va a estar rellenado con ceros ni con basura. Perdón, pero len Sí. no te cuesta más que sumar un contador. O sea, len No, no, len no len tenías es una que operación como. constante en los slices. Ah, ok. Pensé que tenía que iterar, o sea, le iteraba por atrás y te devolvía cuántos elementos tenía. Ok, No, ok. no, sería bastante tonto del lenguaje. Pero no, es constante. Sí. Entonces, me fijo resultado en len de resultado, menos 1, como bien me dicen en el chat. ¿Qué tengo que hacer? Si esto es distinto al actual, ¿no? Porque si es igual, no hago nada. Y si es distinto, lo agrego. ¿Cómo lo agrego? Sí, y ya. Sí. Primero, Res en ahí la voy a lo que dice Lorena, pero. posición. ¿Cómo? Res en la posición len del resultado es Mm, igual al actual. no exactamente. Acá tenemos que hacer una append, exactamente, como ahora sí me dicen en el chat. Para hacer una append, acuérdense de la sintaxis, ¿sí? La append me devuelve un nuevo slice, ¿sí? Donde le paso el slice al cual estoy appendiendo y el elemento al cual quiero appendear, ¿sí? Acuérdense cómo funcionaba por detrás el append, ¿sí? Es como el redimensionar que hacemos nosotros en la pila dinámica. Si en el array que está por debajo del slice tengo lugar todavía, bueno, mete el elemento donde corresponde y al slice mueve el puntero de fin una posición. Si el array no tiene espacio, bueno, va a pedir un nuevo array de un nuevo tamaño, ¿sí? Con tamaño adecuado para que no se convierta en una operación de tiempo lineal. Hacer un append. Va a copiar todos los elementos y me va a volver un nuevo slice sobre ese nuevo array. Bien. Ahora sí nos falta el chequeo que decía Lorena, que es que qué pasa si el resultado está vacío. ¿No? Porque si hacemos esto y el resultado está vacío, tengo un problema muy grande. Nos falta agregar un chequeo, ¿no? O sea, tendríamos que chequear de if len de resultado es mayor a 0, ¿no? Para ver que no esté vacío. Puedo hacer todo en una misma línea. Si la longitud es mayor a 0 y además el último elemento es distinto del actual, lo agrego usando una append. Pero al principio no va a ser siempre 0, Por porque supuesto. no. Ah, La ok. primera vez va a ser 0. Todas las demás no va a ser 0. ¿Y Pero cuándo es la primera vez que se crea esa memoria, digamos? que se crea que memoria. La del arreglo, que se hace la append. Y nunca es mayor que 0. Sí, Ah, sí. por primera Bueno, vez. vamos de vuelta. La primera vez va a ser 0 porque yo lo creo vacío, por supuesto, el slice, no tiene Claro. elementos. El primero que desapile, de cualquiera de las dos pilas, va a decir, tenés razón. Porque yo Faltaría ahí apilar entiendo lo la que me iban primera diciendo. vez, digamos. Claro, porque si hago esto, acá nunca va a entrar. Perdón, ahí te entendí, tenés razón. Hay que hacer algo distinto. Por ahí podrías crearlo con una memoria de 1, por lo menos, No, vacía. más fácil. Ahora me gusta un poco más, ¿no? Porque si está vacío o el último elemento es distinto del actual, lo apendeo. Acuérdense que, Perdón, ahí no está sí, diciendo si no está vacío. probablemente sí, que se tengo que mirar. Sí, está vacío, ahora sí. Si la longitud de mi arreglo es 0, es decir, que el arreglo está vacío, yo tengo que agregarlo. Sí o sí, porque claramente no hay ningún repetido todavía, entonces lo agrego. Esa es mi primera condición. La segunda condición para agregarlo es, bueno, a ver, si no está vacío, tengo que fijar el último que sea distinto al que yo tengo, si el que quiero agregar. Cualquiera de esas dos condiciones es suficiente para que yo quiera agregar un elemento a mi slice. Claro, pero en el primer caso no evaluaría la segunda. Exacto, porque si se acuerdan, el Sí, OR, bueno, y el AND también son cortocircuitados en este lenguaje, y creo que casi todos. Donde si en el OR puntualmente, si la primera condición es verdadera, la segunda no se evalúa. Entonces nos evitamos que esto falle si esto es false. Bueno, mejor excelente. dicho, si esto es true. Si esto es false, esto no va a fallar. ¿Sí? Y si es true, evalúa esto y ya
entra, no evalúa el resto de la condición. Esto es re común verlo un montón de veces. Ahora sí creo que tiene un poco más de sentido. Esto es verdad en cualquier lenguaje de los que ya usaron, en Python, en C, en Java, en cualquier cosa. Esto pasa siempre. Sí, Alan pregunta eso, que está bien porque yo en realidad di vuelta al enunciado, porque acá decía de menor a mayor. Yo puse que fueran de mayor a menor. ¿Para qué? Para que el menor esté en el tope y pueda hacer esto directo. Si estaban al revés, tenía que invertir las pilas una vez. Y básicamente era una paja. ¿Sí? Tenía que hacer un paso más para invertir, nada más. Que podía hacerla sobre cada pila o lo podía hacer al final cuando haga el resultado. Pero es lo mismo. ¿Ya está? ¿O me falta algo? Y ahora tendrías que ver si alguna te quedó vacía para seguir llenando con los de la otra o no. Exacto. Si tienen longitudes distintas, Espera, de hecho, entonces, ni siquiera, porque perdón. siempre me va a pasar esto. Porque una se va a agotar siempre antes que la otra, porque siempre desapilo de una, no de las dos al mismo tiempo. Entonces siempre me va a pasar que una se quede vacía antes que la otra. Lo que tengo que chequear al final es, ok, si una es vacía, la que no sea vacía, tengo que seguir iterándola hasta el final, ¿no? Como no sé cuál está vacía, puedo chequear por ambas. ¿Sí? Y este también es típico de este tipo de ejercicios. Donde la forma más elegante, por decirlo así, o sea, esto se puede hacer de mil maneras distintas, como lo que ya hicimos, que también se puede hacer de mil maneras distintas. Una de las más elegantes para mí es hacer lo siguiente. Si en vez de preguntar si no está vacía, y qué sé yo, lo intento iterar directamente, ¿no? O sea, mientras no esté vacía la primera, básicamente tengo que repetir lo que hice acá, ¿no? Donde desapilo y lo apendeo si es distinto. Y acá lo mismo. Mientras no esté vacía, repito. Les voy a repetir lo mismo que hice acá. Lo voy a escribir de vuelta porque es fácil. Desapilar. Si el actual es distinto al último del slice, lo agrego. ¿Sí? Y si no, no hago nada. Y acá hago lo mismo, solo que con la otra pila. ¿Se repite un poco el código? Sí. Podemos tener una función auxiliar. Es medio que acá te caga un poco, pero no pasa tanto. No es tan grave, honestamente. ¿Podría hacer esto pasándole la pila? Sí, quizás sí, pero bueno. No es tan importante para este ejercicio. Pero ahora sí, ¿no? Nos chequeamos todos los casos borde, ¿no? Cuando iteramos la parte en común, itero por la que no esté vacía y agrego todo lo que falta, que ya está ordenado, chequeando nomás de no repetir elementos. ¿Bien? Y al final de todo devuelvo el slice de resultado que armé al principio. Fíjense que es mucho código, pero la verdad que es muy boludo el código, porque hacemos lo mismo 3 veces. Literalmente copié y pegué. Entonces es bastante sencillo. Ahora sí terminamos. ¿Agregar alguna cosa? ¿Algún caso borde? Puede ser que el primer for, en vez de ser and, tiene que ser or. Porque si se te vacía una, va a seguir entrando si la otra no está vacía. O sea, tienen que cumplirse ambas condiciones. No tendrías que cambiar por un or. No, si se vacía una, deja de entrar, ¿no? Porque esta condición es que ninguna de las dos esté vacía. Si ninguna está vacía, entra. Si alguna está vacía, o sea, uno de estos va a dar false y va a salir del for. ¿Sí? No tenés que agregar una condición más en el caso de que una pila esté vacía al principio. O sea, si una de las dos pilas ya está vacía, no pasa nada. Porque acá no va a entrar y va a entrar a uno de estos dos. Ah, ya sé lo que me dicen. Si una de las dos está vacía, nunca
entré acá, entonces se me va a romper esto. Ah, tenés razón. ¿Ven que faltaba hacer cosas? Entonces necesito hacer un chequeo más. Básicamente tengo que hacer el mismo chequeo. Sí, o sea, no me queda otra. Así que sí. Ahora sí, tiene un poco más de pinta de que se puede hacer alguna funcioncita auxiliar para evitar repetir tanto código. Pero bueno, eso se los dejo en sus manos capaces de hacerlo. Bien, ¿nos falta algún caso más? ¿No? Si las dos están vacías, creo que no pasa nada, ¿no? Porque acá no entra, acá no entra, acá no entra, y devuelvo algo vacío, lo cual tiene sentido. Todos los demás casos ya lo chequeamos. Creo que está bien. Podríamos probarlo. ¿Sí? A ver si lo podemos probar. Ahí está. Esto lo metí en este módulo, tengo un main. No sé si tengo la prueba correcta. A ver. Me falta importar pila. Y importar teas. Importar ejercicios teas. Se guardan las convenciones que les dije, esto debería ser una cosa así. Bueno, en realidad este es el externo, ¿no? Una cosa así, ahora tiene sentido. Puede ser que esté en el RPL, es un ejercicio de la guía, así que debería estar en el RPL. Lo pueden chequear ahí. Yo lo probé en mi compu porque tenía ganas. De paso, probar las cosas en su compu les sirve probar el tema de módulos y paquetes y demás, que cada tanto les tienen problemas con eso. Si vemos el ejemplo, ahora tengo las dos pilas. La primera tengo, bueno, casi este ejemplo. Tengo 5, 4, 3, 2, 2, 2, 1. Y en la otra tengo 6, 3, 2, 2, 1, 1. ¿Cuál debería ser el resultado de mergear estas dos pilas? El resultado ordenado, sin repetidos, debería ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, básicamente. ¿No? O sea, si vemos que el resultado es 1, 2, 3, 4, 5, 6, estamos bien. ¿Tengo comentado el resto? Sí. Error. Excelente. ¿Sí? Fíjense que decidí probarlo con un main a mano y no con test para que me escupa por pantalla el resultado y sea más fácil de verlo. Nada más. Pero tranquilamente para todo esto que ustedes hacen podrían crearle archivos de test que sería también un poco más correcto. ¿Sí? Para probar. Pero bueno, vemos que funciona. Tendría que yo además ahora hacer las demás pruebas con los casos borde que mencionamos, ¿no? O sea, que una pila esté vacía, que la primera esté vacía, que la segunda esté vacía, que ambas estén vacías y qué sé yo. No tengo ganas, pero ustedes deberían hacerlo para checar que esté todo bien. ¿No? Acá ya lo detectamos, ¿sí? Pero si no habíamos puesto esto, iba a ser un problema, y si yo no lo probaba, no me iba a dar cuenta, y si lo entregaba en el parcial sin probarlo, iba a ser un punto menos. ¿Sí? Detalles que después les cuesta, o les termina costando el parcial, o les termina costando la promoción, y bueno, nosotros les avisamos. Pero bueno, quedan ustedes probar bien las cosas que hacen. ¿Vamos bien? Este, dentro de todo, era bastante sencillo. ¿Alguna pregunta más? Si no, pasamos al próximo. No, no es computadora, es hoja y lápiz. O bueno, lapicera, preferentemente. No, si se les escapa algún caso borde, no es que el ejercicio va a estar mal. O sea, depende la importancia del caso borde, cuánto le restemos en puntos. ¿No? Generalmente resta un poquito, o a lo sumo restará un punto, no mucho más que eso. Si se olvidan varios casos borde, tipo solo funciona en el caso feliz, y se olvidan 2 o 3 casos borde, y ahí el ejercicio probablemente esté más para un regular, pero bueno. Nos faltó explicar, que nos pedía el enunciado, detallar y justificar la complejidad del algoritmo. ¿Sí? ¿Cuál es la complejidad de este algoritmo? ¿Sí? Teniendo en cuenta que las pilas tienen n y m elementos. O de n, ¿no? Porque tenés un ciclo for y dentro del for estás repitiendo n veces cosas constantes. O de n. Me gusta más lo que dijeron en el chat. O de n más m. No porque son tamaños distintos. No sabemos si son parecidos o no. Quizás uno es mucho más grande que el otro.
Entonces, la complejidad, al ser O de n más m, contempla ese caso, ¿no? O sea, si fueran muy parecidos o iguales, sí sería O de n solo directamente, ¿no? Pero como pueden ser muy distintos, necesitamos contemplar ambos y hacer O de n más m. Perfecto. ¿Sí? ¿Cómo justifican? Bueno, escribiendo todo esto que dije yo recién. Básicamente. Bueno, pasamos al siguiente. Sí, tenemos un par más. El siguiente es de la guía de edición y conquista, que es el ejercicio 12, que es el de lo siguiente, que lo voy a leer en voz alta. Básicamente tenemos que implementar un algoritmo que, por edición y conquista, permita obtener la parte entera de la raíz cuadrada de un número n en tiempo logarítmico. Uy, falta un espacio, log n. ¿Sí? Un ejemplito, ¿sí? Si n es 10, tengo que devolver 3. ¿Por qué? Porque la raíz de 10 es 3, no sé cuánto, y la parte entera de esa raíz es 3, ¿sí? Para 25, que tiene raíz entera perfecta, es simplemente 5, ¿sí? Para 26 también va a ser 5, para 27 va a ser 5, para 35 va a ser 5, para 36 va a ser 6, ¿sí? Creo que la premisa es bastante sencilla, ¿sí? La parte entera de la raíz cuadrada, pero lo complejo es esta parte, ¿no? O sea, tenemos que resolver esto en tiempo logarítmico. Me imagino que es sin usar las funciones de raíz cuadrada, ¿no? Go no tiene una función de raíz cuadrada. Obviamente, si importas el módulo más, quizás la encuentres, Ah, por eso, pero o no, sea, sin usar. Ah, es ok, ok. sin usar eso, por supuesto. Sí. Si no, no tiene gracia. Además, por más que la uses, ¿cómo justificás la complejidad de tu algoritmo? Que eso de log n. No podés, porque no sabes cómo está implementada la función raíz cuadrada del módulo más de Go. Entonces, no puedes justificar qué es esto. Pero bueno, vamos a pensarlo un segundito, ¿no? O sea, partiendo de la base, sí, que esto es lo que sale bastante automático, que es que si me dicen que algo es log n, ¿no? Y tengo algo de tamaño n, ¿qué es lo que primero se me viene a la mente que es log n? Búsqueda binaria. Ok, perfecto. Entonces vamos a ver cómo podemos modificar un poco el algoritmo de búsqueda binaria para poder usarlo acá. ¿Sí? ¿Qué dicen? Si llama una función que tiene la array inicio y final. Ok, eso puede ser. Sí, ahora vemos bien cómo lo implementamos. Quizás tenemos que hacer una función auxiliar para la parte recursiva que tenga parámetros extras. Sí, ahora lo vemos bien, pero por lo pronto pensemos el algoritmo. ¿Sí? ¿Cómo logramos esto? El intervalo. Ok. ¿Qué podemos hacer? Tenemos los números de 0 a n, está bien. Sí, eso lo podemos tratar como si fuera una suerte de intervalo. ¿Y qué hacemos con ese intervalo? ¿No? Piensen cómo funciona la búsqueda binaria. ¿Cómo lo podemos utilizar para esto? Buscar el entero más cercano que tenga una raíz entera. El problema es que yo no sé cómo calcular la raíz cuadrada de un número, ¿no? Entonces, ya calcular la raíz cuadrada de un número es un problema en sí mismo, ¿no? Y por ahora prefiero evitar un poco esa parte. Elegimos un número por la mitad. Ah, porque como me están hablando intercalado, me pierdo ahí está la idea. Elegimos un número por la mitad. ¿Qué sería elegir un número por la mitad? Nos fijamos si ese número por sí mismo da n. Ah, ok. Creo que lo que Joaquín nos intenta decir es lo siguiente. Yo tengo n, ¿no? O sea, y esto significa que hay un intervalo entre 0 y n. Voy a intentar hacer lo siguiente. Hago n dividido 2, va a ser el medio de lo que yo tengo acá. Y me fijo si n dividido 2 por sí mismo
es n, ¿no? O sea, estamos como pensando en nuestra condición de corte, ¿no? Si esto es la raíz que estoy buscando, hago algo, ¿no? O sea, más o menos que ya lo encontré, ¿no? Donde n sobre 2 es básicamente medio, como me están diciendo por ahí. Espero que se entienda la letra, hace mucho que no escribo con el mouse, pero medio. No estamos viendo el. Ah, porque les visual. compartí solo esto. Ah, denme un segundo. Entonces no vieron lo que escribí antes. Malísimo. No. Tengo que compartir todo. Bueno, ahora sí. De n es un intervalo entre 0 y n, ¿no? O sea, n sobre 2 va a ser mi medio, que me va a dividir mi intervalo en 2. Y me fijo si ese medio por sí mismo es el n, ¿no? Porque si esto se cumple es porque básicamente es la raíz cuadrada, ¿no? Esto, por supuesto, tiene sentido únicamente para números cuya raíz cuadrada es un entero, ¿sí? O sea, que tienen... ¿Cómo se decían estos números? Cuadrados perfectos. Bueno, sí, no me acuerdo. Pero bueno, es un avance. Podemos empezar por acá. Sí, si la encontré, significa que esto ya es la raíz cuadrada, entonces la puedo devolver, ¿no? O sea, la devuelvo. Y ahora, sí, la pregunta es, ¿qué pasa si no la encontré? ¿No? Si esto no es la raíz que estaba buscando. ¿Qué hago a continuación? Y me tendría que fijar si ese tipo n medio por medio es mayor o menor a n. Ok, me gusta. ¿Y qué hago en cada caso? Si es mayor a n, buscas en la primera mitad del intervalo, y si es menor a n, buscas en la segunda mitad. Perfecto. ¿Por qué? ¿Qué significa que sea mayor o menor? ¿Qué es ese medio que encontré con respecto a la raíz? Si n dividido 2 por n Sí. dividido 2 es mayor a n, entonces n dividido 2 es más grande que el número que estás buscando. Entonces buscas en la primera mitad de tu intervalo. Perfecto. ¿Sí? Acá aplicamos la idea de búsqueda binaria, porque sabemos que el intervalo está ordenado. Y como sabemos que el número que estoy buscando es menor al número que tengo en mi mano, ahora, que es el medio, voy a buscar en la mitad que tiene los números menores al que yo tengo en mi mano. ¿Sí? Y obviamente, si n medio por medio es menor a n, voy a buscar en la parte de los mayores. ¿Bien? Ahora nos falta terminar de determinar bien esta condición de acá del medio, para los casos en los cuales la raíz no es perfecta, ¿sí? Por ejemplo, para 10. Pero básicamente casi está, ¿no? O sea, todos estos ejercicios que me piden hacer algo en tiempo logarítmico van a tener siempre algo, una forma parecida a esta, ¿sí? Donde lo difícil es encontrar esta condición de acá del medio, y después el resto es lo mismo, ¿sí? Voy a o cortar hacia una mitad o hacia la otra mitad. ¿Mm? Obviamente hay variaciones, a veces hay variaciones que me hacen fijarme en este número y en este número, o en este número y en este número, y en base a eso también tengo que dividir, y bueno, eso también tiene más casos borde. Pero la idea siempre es más o menos la misma. ¿Sí? O sea que si más o menos se acuerdan cómo resolver un par de estos problemas, resolver uno nuevo no va a ser algo muy difícil. Bueno, vamos a codearlo mientras pensamos qué es lo que nos falta. ¿Sí? ¿Cómo hacemos la raíz entera? Ya dijimos que vamos a tener que buscar en la parte de antes, en la parte de después, o sea, y me lo dijeron antes, ya nos dimos cuenta que vamos a tener que pasar también los índices del medio, del fin y qué sé yo, y bueno, vamos a hacernos una nueva función para que esto no sea tan difícil. Vamos a hacer una función entera recursiva, ¿sí? Que va a recibir un inicio, un fin, y además el n que estamos buscando. ¿Sí? Y esto me va a valer. ¿Sí? Fíjense que además este caso también es un poco más simple que el de búsqueda binaria. ¿Por qué? Porque el de búsqueda binaria yo podría tener el caso en que no encuentro el elemento que estoy buscando. Bueno, acá siempre voy a encontrar el elemento que estoy buscando, ¿no? Porque todo número tiene su raíz cuadrada mayor a 0, que está entre 0 y n. Entonces sí o sí las voy a encontrar. Una consulta, profe. Sí.
No me acuerdo si era en Go, pero cuando haces la división, ¿te devuelve solo el entero o te devuelve también la... Te devuelve un entero. O sea, hacer Solo? la división con este operador te devuelve un entero también. Sí. Perfecto. Bueno, entonces, ¿qué codeamos? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo pasamos a código lo que dijimos recién? A ver, díganme. Calcula el medio. ¿Cómo calcula el medio? N dividido 2. Casi. Individuos. Casi. ¿Qué me falta de eso? Está. Sí, ¿se acuerdan bien la búsqueda binaria? Como tengo un inicio que no siempre es 0, tengo que sumárselo. ¿Sí? Entonces va a ser fin más inicio dividido 2. ¿Qué hacía con este medio? Entonces, ahora. Me Sí. fijo si ese medio al cuadrado, o sea, medio por medio, Ujú. es igual a n. Si es igual a n, lo devuelvo, porque, bueno, ya encontré la raíz de la que estaba buscando. Y si no es igual, Dijimos a chequear si es mayor o menor. ¿no? Si es mayor, ¿qué hago? Tenía que quedar, hacer de vuelta la raíz entera recursiva, pero con un nuevo slice que vaya desde inicio hasta medio. Entonces voy a devolver el valor que me va a doler llamar recursivamente esta función, cuyo inicio va a ser el mismo inicio, pero cuyo fin va a ser el medio que tengo en mis manos, y obviamente le paso el n para tenerlo. ¿Sí? Y en el otro caso, voy a hacer lo mismo. Pero va a ¿No, ser de no medio sería al final y n. revés? O sea, el medio no sería tu inicial ahora, porque es mayor. Si esto es Ah, no, está bien. No dije nada. mayor, me pasé. Entonces tengo que Está buscar un bien. número más chico. ¿Sí? Y acá lo mismo por el revés. Me di cuenta que escribí esto todo mal. Raíz. Y acá le paso medio, fin, y también le paso el n porque lo necesito. ¿Bien? Como dijimos recién, esto por supuesto funciona para los casos en los que tiene raíz, que son números con cuadrado perfecto. ¿Sí? Por ejemplo, el 25. Para este caso todavía no funciona. No nos falta hacer algún chequeo más. ¿No? Porque en este caso, fíjense qué va a pasar. Yo voy a tener n10, entonces mi medio va a ser 5. ¿Sí? Este es mi medio. Como mi medio es 5, 5 por 5 va a ser 25, que va a ser mayor. Vamos a entrar en esta función. Entonces vamos a reiterar. Ahora mi inicio va a ser 0, mi medio va a ser 5. Vuelvo a calcular el medio con esos dos, mi medio va a ser 2, ¿no? Porque 0 y 5 y 2 me va a dar 2. Calculo, 2 por 2 es 4, es menor a 10, por lo tanto entro acá. ¿Sí? En la tercera iteración. Ahora, medio va a ser 2, fin va a ser, cuando dijimos antes, 5. Por lo tanto, el medio va a ser 2 más 5, 7, dividido 2, 3. ¿No? 3 es el número que estamos buscando, pero si chequeamos acá, no va a ser exactamente igual. ¿No? Entonces, esto va a seguir iterando y vamos a tener un problema. ¿Qué hacemos entonces? Me dice acá Lucas que para los casos no perfectos puedo analizar también qué pasa con el siguiente. Y si el que tengo es menor, pero el siguiente es mayor, ese es el medio que estoy buscando. ¿No? Que es justamente este caso que tenemos acá. ¿Cómo sé yo que 3 es la raíz entera de la que estoy buscando? Porque si me fijase con 4, bueno, esto es un 4. Si 4 por 4 es mayor a n, quiere decir que no hay ningún entero entre 3 y 4 o mejor dicho, no hay ningún otro entero que no sea este, que represente la parte entera de la raíz de ese número. No sé si se entendió, lo dije de una manera medio rara. A ver si lo dijo de vuelta. Sí, con ese estás por abajo, pero con el siguiente estás por arriba, significa que es el anterior, el que tenés.
Exacto. Eso querés decir. Podríamos chequear entonces cuando la longitud, o sea, cuando fin e inicio son iguales, chequear que el siguiente... Es que no necesariamente va a pasar ahí, porque en esta iteración, fíjate que mi inicio va a ser 2. En esta iteración tengo que inicio es 2, pero fin es 5. ¿Sí? Y acá ya encontré el 3 que estoy buscando, porque 2 más 5 es 7 y 2 es 3. Yo ya tengo que frenar acá. Si sigo iterando, eventualmente me voy a quedar con quizás el intervalo 3, 4 y puedo llegar a hacer eso, pero estoy iterando de más. ¿No? O sea, tranquilamente Ok. puedo cortar antes. Y hagamos eso que dijimos recién, porque si esto al cuadrado es menor al número, pero esto al cuadrado es mayor al número, significa que este es el número que estoy buscando. ¿Sí? Porque la raíz de verdad está entre 3 y 4. ¿Sí? Que significa que es un número decimal. Y si está entre 3 y 4, la parte entera de la raíz sí o sí tiene que empezar con 3. ¿Sí? Entonces yo ya sé que puedo devolver 3. ¿Por qué? Porque si no, la parte entera estaría entre otros dos números. Mejor dicho, el número de verdad estaría entre otros dos números enteros. Bueno, habiendo dicho eso, podemos codearlo. ¿No? Entonces cambiamos esta condición a decir que si medio por medio es menor a n y medio más 1, vamos a hacer un siguientito acá. Decir que es medio más 1 y siguiente por siguiente. Si elimino esto. Siguiente por siguiente es mayor a n. Pero ya no sé escribir. El caso que decíamos recién. ¿No tendrías que poner medio por medio menor o igual para que te cumplan también las perfectas? Sí, muy bien, exactamente. Si dejamos así, tenemos el caso ahora que no cumplimos este de acá. ¿No? O sea, ¿cómo hacemos para cumplir ambos? Bueno, menor o igual. ¿Sí? Porque si medio por medio es igual a n, en este caso que es 5, 6, por supuesto que va a ser mayor a n, sí. Pero igual tengo que entrar porque 5 es la raíz de la que estaba buscando. Profe, ¿qué pasa si ahí ponías un OR en vez de el tipo, después del AND, después de toda la condición esa, ponías un OR igual? Porque no te avivabas de que podías poner menor igual. ¿Iba a correr bien o iba...? Sí, tenés que tener cuidado de ponerlo con paréntesis, ¿no? Porque el AND, si no, te lo vas a romper todo. O sea, si estaba con paréntesis, bueno, está bien. Es totalmente innecesario, pero está bien, ¿no? Perfecto. Y bueno, con esto estamos, ¿no? O sea, acá pasamos inicio, medio, fin. Sí, quizás pueda pasar en vez de, como sé que medio ya no es, puedo pasar siguiente directamente, ¿no? Y acá hasta te diría que medio menos uno, pero mucho no importa porque en el fondo debería funcionar igual. Vamos a probarlo, a ver si realmente funciona. Tengo el test de raíz entera y vamos a importar ejercicios, edición en conquista. Con 25 me debería dar 5. Con 3, con 10 me debería dar 3. No, para extremo para arriba. Con 29 me debería dar 5 también. ¿Sí? Y con 1000, la verdad que no me acuerdo. ¿Alguien se acuerda contar la raíz de 1000? Yo no. Lo podemos correrlo a ver qué nos da. Banquen que comentó esto, así no corremos de vuelta estos tests. Y... nada. 5, 3, 5 y aparentemente esto es 31. ¿Por qué? Porque 31 por 31 creo que me da 961 y 32 por 32 me da 1123. Sí, está bien. Tiene sentido, ¿no? ¿Lo dije bien? ¿1123? No, 1123 no puede ser porque es 32 por 32. Pero bueno, está por ahí. 1124. Creo que da. Perfecto. ¿Alguna pregunta con este ejercicio?
hay una pregunta muy importante, ¿no? Que es cómo justificamos que esto es log n, ¿no? O sea, si usamos el teorema maestro, ¿cuál es nuestro A, nuestro B, nuestro C? ¿Sí? O sea, es verdad que la descripción no lo pide, pero en los parciales se las vamos a pedir siempre. Así que no dejen de practicarlo. ¿Sí? Obviamente nos damos cuenta que es log n, porque estamos haciendo lo mismo que hacemos en búsqueda binaria. Pero bueno, tenemos que justificarlo, ¿no? Partimos el problema en dos mitades, de mitad de tamaño cada una, exactamente, y cada una hago una operación constante, que es hacer esta comparación de acá. Sí, hago una sola llamada recursiva en cada caso. Bien, perfecto. Calculan el A, B y C, justificando esto que dije recién, hacen la cuantita y les da el log n. Pero bueno, no se lo olviden de hacer porque los parciales siempre los pedimos. ¿Sí? Si lo practican les va a salir más fácil. Bueno, ¿una pregunta hasta acá? Si no, pasamos al último ejercicio. Tengo un ejercicio más y después tengo que... Bueno, sí, creo que hay tiempo, no importa. Martín me robó como media hora, pero bueno, es lo que hay. ¿Hacemos uno más? Antes de pasar rápido me preguntaron lo del if. Sí, el if entonces lo que me dice es, si el número que yo tengo es menor o igual a n y el siguiente es mayor, significa que encontré la raíz que estaba buscando. ¿Por qué? Porque en estos casos, donde la raíz no es entera, la raíz va a estar entre dos números enteros. ¿Sí? ¿Cómo sé yo entre qué dos números enteros va a estar? ¿Por qué? Porque si hago el número entero anterior, va a estar antes del número que estoy buscando. Si hago el número entero siguiente, va a estar después. ¿Sí? Si encuentro estos dos números, significa que la raíz de verdad, con los decimales, va a estar acá en el medio. Por lo tanto, la parte entera de la raíz va a ser este número de acá, porque va a ser 3, algo, ¿sí? Que no sé cuánto es. Esa es la justificación. Bueno, pasemos rápido a un último ejercicio. ¿Dónde lo tenía? Era el del 5 de TDAs, que me pide implementar la siguiente primitiva de lista enlazada. ¿Sí? Yo acá ya tengo mi lista enlazada implementada. Y me pide implementar una nueva, ¿sí? Teniendo en cuenta que la implementación de lista enlazada es la siguiente. ¿Sí? Y me dice que tengo que implementar una primitiva de lista que devuelva el elemento que está a K posiciones del final. O el ante K último, como dice acá. Tengo un par de condiciones que por ahora las podemos obviar, que después las charlamos. Pero me dice que K siempre es menor a lo largo de la lista, o sea, está bien, me ahorro un par de chequeos. Y me dan el siguiente ejemplo. ¿No? Dice, en esta lista me dicen que K es 4, por lo tanto tengo que devolver 10. ¿No? Entonces, ¿por qué 10? Porque si K fuera 1, tendría que devolver el 8. Si K fuera 2, 3, 4. Si es el ante 4 último, bueno, no hay una forma de decirlo linda, pero... Y solo puedes usar las primitivas que están ahí dadas, ¿no? Como estamos implementando una primitiva de lista enlazada, nosotros podemos usar la estructura interna de lista enlazada. ¿Sí? Mejor dicho. De hecho, probablemente no querramos usar las primitivas de lista, porque seguramente hagan que nuestra solución sea más ineficiente. Pero podemos manejar los nodos internamente, lo cual es bastante útil. Por ahora no tenemos ningún tipo de restricción. ¿Sí? ¿Cómo entonces logramos esto que queremos hacer? Sí, el tema de la implementación no importa. Por ejemplo, acá, sí, acá tiene el receiver de lista, el nombre del método, sí, lo que recibe, lo que devuelve. ¿Qué puedo hacer para implementar esta primitiva? Yo tengo que devolver el ante K último elemento. ¿No? Voy a dibujar acá abajo, si tengo la listita. Y K es 3, voy a tener que devolver este elemento. Vas a tener que recorrer una y K veces la lista. ¿K veces? K veces me suena medio raro.
Sería una vez y después hasta para saber qué largo tiene la lista. Ok, está bien. Sí, es eso. O Y sea, no, en después realidad a no eso, sería. Sí, sorry, no sería 1 y K, sería 1 y 1 menos K. Está bien, sí, pero como no sabemos cuánto es cada, podemos decir que iteramos efectivamente la lista 2 veces, ¿no? Ujú. O sea, porque si caes 1, literalmente la estoy iterando 2 veces. Eh, sí, la consigna tiene un par de restricciones que ahora las charlamos, pero por lo pronto podríamos hacer eso, ¿no? O sea, yo puedo iterar la lista una vez para saber su largo, porque como decían recién, en la implementación no tenemos el largo de la lista, ¿sí? Entonces no sabemos cuánto hay que iterar. Hacemos una iteración para eso y después hacemos una segunda iteración hasta el índice que nosotros necesitamos y lo devolvemos, ¿sí? Y todos felices. ¿Qué otra forma podríamos hacer esto? ¿Sí? Porque si el K es muy chico, generalmente voy a estar iterando hasta el final de la lista, ¿no? Entonces, si la lista es muy grande, podría mejorar eso un poquito, ¿no? ¿Qué se les ocurre que podemos usar? Piensen también en que podemos usar estructuras auxiliares, ¿no? O sea, nadie nos dijo que no. Podría copiar la lista invertida en un otro lado. Más que copiarla, o sea, ¿cómo podemos invertir una lista fácilmente? ¿Podés guardarte el puntero del último elemento? Ok, ¿puedo pero usar una pila? a mí me gusta un poco más, ¿no? O sea, con el último no hago nada, porque si me piden con K es igual a 2, ya está, perdí. Pero con una pila, me los voy guardando los elementos que voy recorriendo. Entonces después cuando llego al final, lo único que tendría que hacer es desapilar K veces, ¿no? Y con eso ya me voy a quedar con el K anteúltimo elemento. Tiene sentido, ¿no? O sea, y me evité recorrer un montón de elementos anteriores. Ambas soluciones, si bien son correctas, y si el enunciado no me los dijera, estarían bien, pero tienen sus limitaciones, ¿no? O sea, en la primera que dijimos recorremos 2 veces. En la segunda, sí, si el K es muy chico, iteramos mucho menos, pero estamos usando toda una estructura extra en memoria, o sea, estamos usando más memoria de la que deberíamos. De la que deberíamos. Estamos duplicando la memoria que estamos necesitando usar. Entonces, si efectivamente entonces nos dan estas dos restricciones, ¿no? Donde me dicen que... ¿dónde está? Ahí está. Que tengo que recorrer la lista una sola vez y además no puedo usar estructuras auxiliares. O sea, las dos soluciones que vimos no pueden ir. ¿Qué podemos hacer? ¿Mm? Alan dice, a ver si intento lo que dice. Alan dice, itero cada vez es un tero actual. ¿No? Yo tengo un actual que lo muevo cada veces. Una vez que hago eso, meto otra referencia que empieza en el primero. Y me dice, voy a seguir avanzando ahora. No sé qué dijo Lucas. Lo dijo uno antes que vos, perdón, no lo vi. O sea, avanzo el primero K veces. ¿Sí? Después me creo un segundo iterador, por decirlo así, porque es un iterador. Y después avanzo ambos hasta que el primero llegue al final. ¿No? Donde, si vemos el dibujito, si alguien no lo vio, voy a tener un iterador, se va a ser el primero. Así que voy a avanzar K veces. ¿Sí? Si K es 3, lo voy a avanzar 1, 2, 3. Casualmente llega hasta acá. Y después voy a tener un segundo iterador que empieza acá. Y ahora los avanzo al mismo tiempo, ¿no? O en cada iteración voy a avanzar. El amarillo lo avanzo 1, el naranja lo avanzo 1. ¿Sí? Tengo que poner otro color porque esto va a ser muy molesto. En la siguiente iteración, como no llegué al final, el amarillo lo avanzo 1 y el naranja lo avanzo... Uy, qué boludo. El naranja lo avanzo 1 también. En la última iteración, este lo avanzo 1 y el amarillo lo avanzo 1 también. Y llegué al final, ¿no? Como llegué al nulo.
el que voy a doblar es el naranja, ¿sí? Que casualmente estaba apuntando al que queríamos doblar. No casualmente, sino que a propósito es justamente lo que queríamos hacer, ¿no? Es esta idea de... tenía un nombre que no me acuerdo, pero es como una idea de follower o seguidor, ¿no? Donde avanzo en primer iterador ciertas posiciones y después voy avanzando en conjunto con otro o con varios iteradores. De cierta manera me genera como una suerte de ventana, ¿sí? Es como un sliding window sobre mi lista, de tamaño K, que esta misma idea la podemos utilizar para un montón de cosas. En este caso lo vamos a utilizar justamente para que este segundo iterador que creamos me va a quedar a K posiciones del final, que justamente es lo que nosotros queremos conseguir. ¿Cómo lo hacemos? Como no me queda mucho tiempo, no lo voy a codear, lo van a codear ustedes, pero les dejo el pseudocódigo, donde el pseudocódigo es simplemente decir, ok, creo un puntero al primer elemento, lo avanzo K veces, creo un segundo puntero, el primero, avanzo ambos punteros hasta que el primero llegue al final. Después devuelvo el dato del segundo puntero. Bien. Listo, es solo esto. Ustedes pásenlo a código, que debería ser muy sencillo, teniendo ya este ID. Sí, es el mismo ejercicio, ¿sí? que vimos en algo 1. Me imagino que como lo vieron en algo 1, ahora también se les ocurrió pensarlo por ahí. A mí, para darles un dato de color, este ejercicio me lo tomaron como parcial de mi parcial de algoritmos 1 hace mucho tiempo. Encima en algoritmos 1. Y nadie lo pudo hacer, nos hicieron verga. Fue muy fácil en su momento, pero significa en la implementación es muy sencillo. ¿Sí? Obviamente hay que tener esta idea en mente de tener un primero y un seguidor que esté a esa distancia, ¿no? Pero obviamente si no se te ocurre, no, es muy difícil. Bueno, listo. Esos son todos los ejercicios que íbamos a hacer. Pero antes de que se vayan, sí. ¿Estaría mal si lo implementamos como lo pensamos la primera vez, de recorrer una vez y después otra vez? O sea, No es técnicamente, tan buena como esta, pero es que a nada. funcionalmente no está mal. Vas a lograr el objetivo. Pero no está bien dadas las restricciones que nosotros ponemos acá. ¿Sí? Porque estarías incumpliendo esto. Ah, sí. O sea, si el enunciado del parcial dice esto y lo implementás con la pila o recorriendo 2 veces, el ejercicio está mal, directamente está mal. A Porque mí no se me estás ocurrió haciendo esto. otra cosa que no sé si está bien, que es recorrerla una vez, crearte un vector donde apendés todos los datos y después ir hasta la posición de ese vector No puedes usar len, estructuras vector auxiliares. -1. ¿No puedes usar un vector? Estructuras auxiliares. Ok, Es la misma ok, idea de usar la pila, pero con un vector. Sí, claro. no, claro. no se puede. Bien. Ahora después les paso el código de los que hicimos. Y si quieren les paso esta también. Pero antes de que se vayan, teníamos que ver rápidamente el TDA lista que van a tener que entregar ya no me acuerdo cuánto. ¿Sí? Los pasamos muy rápidamente porque ya sé que ya son y media. Y todos se quieren ir. Aunque como ya están en sus casas, no es tan grave. Modo presentación. Lo están viendo, ¿no? Porque compartido la pantalla, sí, asumo que sí. O sea, Sí, sí. gracias. Bien. Enunciado de consideraciones del TDA lista. ¿Sí? Este es el primer TDA potente que vamos a hacer. Sí, porque hasta ahora eran muy sencillos. Sí, la pila, la cola tienen 4 primitivas, son todas muy sencillas. Acá va a ser bastante más pulenta. Sí, obviamente el enunciado va a estar en el sitio, sí, en la parte de lista, en los TPs. Sí, va a estar todas las descripciones con todo lo que va a tener que hacer. Sí, vamos a rápidamente repasarlo. Empezando por los structs que vamos a tener que hacer. Sí, esto es una sugerencia. Sí, no tienen que copiarlo textual, pueden hacerlo como ustedes quieran. Sí, pero vamos a básicamente tener nodos para nuestra lista, porque es una lista enlazada, que va a tener datos, van a tener un siguiente o un próximo, sí, apuntando al siguiente nodo. ¿Sí? Yo paso muy rápido porque son todas cosas que ya mencionamos. Sí, es solamente un repaso de lo que tienen que hacer. La lista enlazada en sí mismo también va a ser un struct, por supuesto. En este caso va a ser un poco más
permisiva que la mayoría de los ejercicios que solemos hacer, porque vamos a tener un primero, vamos a tener un último, vamos a tener un largo ya calculado, ¿sí? Lo cual me permitiría que el ejercicio que hicimos recién se resuelva mucho más fácil. Pero como decimos siempre, mientras más estado le agregamos a nuestros componentes, los métodos que después hagamos van a ser más difíciles porque van a tener que mantener más estado también por sí mismos, ¿no? ¿Cómo hacer la entrega, la descarga? Nada, muy científico, lo mismo de siempre. Lista.com, sí, está bien. Las primitivas de la lista. Sí, como siempre, está vacía. Esta va a estar presente en todas las tareas que hagamos. Vamos a insertar primero, insertar último, borrar primero. Y como preguntaron antes, este es el único borrar que vamos a tener. No vamos a tener un borrar último. Básicamente para mantener las primitivas en tiempo constante. Pero además vamos a tener ver primero, ver último. Sí, largo, también constantes porque tenemos los punteros que van a ayudar. Y además vamos a tener las primitivas de iteradores. ¿Sí? La de iterador interno lo vamos a ver bien el viernes, que vamos a hablar más sobre eso. Pero también vamos a tener una primitiva que me va a doblar un iterador externo. ¿Sí? Un iterador lista. ¿Sí? Que a su vez vamos a tener que implementarle sus propias primitivas. ¿Sí? Vamos a tener un struct que es un iter de lista enlazada, que va a tener ciertos campos. ¿Sí? Que lo van a tener que pensar un poquito por ahora por ustedes. Y que esta primitiva de lista enlazada, la de iterador, me va a doblar una instancia, mejor, sí, bueno, decirlo una instancia en este lenguaje es medio raro, pero va a doblar una instancia de un iterador de lista. ¿Sí? Donde iterador de lista es la interfaz y el struct concreto es el iter de lista enlazada que nosotros vamos a tener que hacer. El iterador lista va a ser esta interfaz que me va a definir estas 5 primitivas que hay que hacer. Que es un poco lo que mencionó, creo que Martín, hoy más temprano, creo que mencionó hoy él, donde vamos a tener un ver actual, ¿sí? Que me va a mostrar el nodo actual del cual está apuntado el iterador. Un i siguiente para ver si hay siguiente del nodo actual. Siguiente, ¿sí? Que me va a avanzar el iterador y me va a devolver el valor actual. ¿Sí? Ojo con eso, me devuelve el valor del nodo actual de la lista y avanza al siguiente. ¿Sí? No me devuelve el siguiente, me devuelve el actual. Si eso les hace medio ruido, tranquis que lo hablamos mejor el viernes. Insertar, me va a insertar un elemento donde esté parado el iterador. Y borrar, lo mismo, me va a borrar el elemento y va a pasar el iterador al siguiente elemento de la lista enlazada. Acuérdense de las consideraciones que ya mencionó Martín y ya vamos a hablar también más el viernes, ¿sí? Con estas dos. Ojo con tener múltiples iteradores y mutar la lista al mismo tiempo. Ojo con mutar la lista teniendo un iterador. Perdón, ojo con tener un iterador en la lista y mutarla por fuera del iterador. Sí, ya vimos que las cosas se pueden romper y hacer cosas medio raras por ahí. Obviamente son consideraciones del lado del que utiliza la lista, no del que la implementa. Nosotros la vamos a implementar y la vamos a usar, por supuesto, para hacer las pruebas. Por ahora, ¿no? O sea, después de todos estos TDs que estamos implementando, los vamos a usar en los TPs que tengamos que hacer. Que ya se viene el TP1 justo después de la lista. Así que vayan teniéndolo en mente. Bueno, ya lo mencioné. Sí, un par de tips de cómo hacer las pruebas del iterador externo. Sí, que pueden ser un poco más raras. Pero acá les damos bastantes tips. No los voy a ir uno por uno, lo pueden leer ustedes con tiempo. No hay una diapositiva, no lo mencioné, pero también tienen que hacer las pruebas de la lista en sí, de todas las primitivas de la lista, de estas que tenemos acá, de cada una de estas. ¿Sí? Fíjense que como tenemos 7 primitivas básicas y además estas, o sea, ya con las 7 primitivas básicas hay que hacer un montón de pruebas. El iterador va a tener un montón de pruebas ya para toda la parte del iterador y además vamos a tener pruebas para el iterador interno. Así que no van a ser muchas, pero van a agregar unas 4 o 5 pruebas. Entonces, vamos a tener un montón de pruebas con nuestro TDA de lista. Es importante que tengamos en cuenta todos los casos borde que dijimos, ¿sí? Y acuérdense que vamos a mantener un montón de estado en nuestra lista, entonces vamos a tener muchos casos borde a considerar. Sí, siempre las típicas, ¿no? Consideren cosas vacías, cosas que dejan de ser vacías, cosas que pasan a estar vacías, cosas que van y vienen, sí, repetidas veces, o sea, todas esas consideraciones que tenemos que hacer.
Cómo podemos insertar y borrar borrar de un solo lado, pero podemos insertar en varios lados. Todas estas pruebas tenemos que hacer múltiples veces según dónde estamos insertando, dónde estamos borrando, dónde estamos viendo. ¿Sí? No lo mencioné, pero acuérdense que también muchas de nuestras primitivas van a lanzar panics, ¿sí? Si nuestra primitiva está vacía. Si, por ejemplo, ver primero, ver último, van a fallar de la misma manera que fallaban las primitivas de pila y cola, si están vacías. Y está vacía también. Si ahora tenemos 3 en vez de 2 que fallan. Bueno, en realidad 4, ¿no? Porque borrar también debería fallar con un panic, si está vacío. Bueno, un montón de cosas, ¿sí? Todo muy en el aire, muy rápido. Esto lo vemos el viernes. No hay detalle que importe mucho ahora porque no mencionamos demasiado el iterador interno. Preguntar por los casos borde que se nos ocurran. Y por supuesto, tienen que hacer test para todos los casos borde que se les ocurran para que efectivamente funcione bien. En el parcial, no entendí tu pregunta. Porque en el parcial van a tener que codear una solución por un problema dado, que puede ser un método de un TDA, puede ser una función que utilice TDAs, o no. Y obviamente tienen que tener en cuenta los casos borde. Y si no tienen en cuenta algunos casos borde, se les van a bajar puntos a la solución que hagan. Si tienen que crear un TDA, las funciones que utilizan, hacer un new estaría mal. Si tienen que llamar a las funciones de crear correspondiente que ya hicimos. O sea, no, van a tener que manejar todos los casos borde. Sí, o sea, no. O sea, si hay algo que no tienen que contemplar, el enunciado se los va a decir. Como el que vimos recién, que decía el K último que K era menor al largo. Si llega a pasar algo así, se los va a decir el enunciado. Si no, lo tienen que contemplar. Todo. Todo, todo, todo. Igual pueden preguntar y les vamos a decir sí. Claro, la respuesta seguramente va a ser sí. Pero pueden preguntar, qué sé yo. Sí, porque tal vez algo se nos pasó de largo o lo que fuera, eso puede pasar. Pregunten, no pasa nada. Pero probablemente la respuesta es así. Pero hay poscondiciones, o sea, sí. Si estás. No estoy seguro que te estás refiriendo, pero seguro que sí. Deja de presentar porque estoy viendo a mí mismo y es raro. Bueno, ya que estás acá, Martín, puedes dejar de grabar si querés. Total, estas preguntas son medio random al azar.